50 días de padres intercesores? Lamentaciones 2:19 dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeños, que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. Cuando los nuevos papás, llenos de orgullo, toman en sus brazos esos 3 kilos de felicidad, les es difícil imaginar que un día aquel pequeño envoltorio incapaz de valerse por sí mismo, por llegar a ser un hombre de 1,80 y 1,90 de peso, o una linda mujercita de 180 de altura y 90 kilos de peso, esperando que crezcan para que aporten una importante contribución al mundo. Pero los padres de espíritu intercesor tienen la capacidad de ver el futuro hacia la imaginación y visualizar cómo ese bebé va creciendo en estatura y conocimiento de Dios, hasta transformarse en un adulto creativo y lleno de gracia. Vislumbremos cómo Miguel Ángel vio en el mármol antes de dar un golpe la poderosa obra de Moisés. Así nosotros los padres podemos proyectar confiadamente en una imagen de la persona maravillosa que saldrá de ese mínimo bloque de humanidad. Podemos conducirlos a lo largo de la etapa de su vida, desarrollando objetivos de crecimiento hasta una madurez espiritual, física y emocional. Acompáñanos durante estos 50 días de intercesión por nuestros hijos. La pastora Pili Alfaro conduce 50 días de intercesión por nuestros hijos. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra poderosamente ungida de parte del Eterno para nuestras vidas. Estamos en el día 4. Recuerden que estamos en el día 4 en la cuenta de Omer, que comenzó el 1 de abril. Llevamos 4 días de intercesión por nuestros hijos. Y no podemos bajar la guardia. Leña en el altar. Así tiene que ser la proclamación de estos 50 días de intercesión. Déjame compartirte que el tema de hoy tiene mucha revelancia espiritual porque trata acerca de nuestra familia y el blanco de Satanás contra ella. Y yo le he colocado el título para hoy: Ataque, ataque, ataque. La familia está bajo ataque. Desearía decirles lo contrario, pero la verdad es que la familia está bajo ataque. Muchos padres creen que un hogar cristiano con una iglesia activa o con una congregación o una quejilá, llámalo como tú crees, o con una escuela cristiana poderosa, los protegerá a tus hijos del mundo, o de la carne, o del diablo. En realidad, la familia suele ser el blanco de las potestades de las tinieblas, porque las potestades procuran destruir sus hogares y sus ministerios. Cuando nos preparamos para
para entender este propósito y estaba preparando el tema tan impresionante que el Eterno me dio para hoy, déjame compartirte algo. Es importante que nosotros nos demos cuenta cuán atacada está la familia. La familia está bajo un ataque infernal. Y tú no puedes ser ajeno a ese ataque infernal. La familia está bajo ataque en todos los aspectos. Hace unos 10 años atrás, varios pastores se tomaron el tiempo de ir a las escuelas secundarias para hacerles preguntas acerca de su relación con Yeshua, de su relación con los padres y de su vida personal. Déjame compartirte que la encuesta fue impresionante. El 45% de los chicos dijo que había sentido o había visto una presencia en sus habitaciones, cosa que los asustó y tenían que dormir con la luz encendida. Ojo con eso. 59% dijo que había abrigado malos pensamientos sobre Dios. 43% dijo que mentalmente les costaba mucho orar y leer la Biblia. Hace 10 años, imagínate hoy. 69% informó que oían voces en sus cabezas como si hubieran voces subconscientes que les hablaban. 22% dijo que frecuentemente albergaban pensamientos suicidas hace 10 años. 74% piensa que son diferentes de los demás. Sirve para otros, pero no para ellos. Pastora Pili, vamos a discernir lo que tú estás enseñando. Y eso es lo que quiero que tú digas. Quiero discernir lo que estás enseñando. Déjame compartirte por qué estos porcentajes son tan importantes. Estos porcentajes son malísimos y aumentan en este momento considerablemente la batalla intercesora que nosotros necesitamos tener. ¿Por qué? Porque si hace 10 años nuestros hijos estaban sintiendo presencias en habitaciones o presencias oscuras o miedo o inseguridad o temor, pues hoy se ha duplicado, triplicado y cuadruplicado. Entonces, ¿cómo explicamos que 7 de cada 10 jóvenes que profesan ser, digámoslo, cristianos, estén oyendo voces? ¿Voces de dónde? ¿Son esquizofrénicos o psicoáticos? Y yo no sé si tú entiendes la palabra psicótico o psicoático y esquizofrénico. Podría ser eso, pero debemos de considerar la verdad que se nos enseña en la palabra, ¿sabe? Porque dar un dictamen de esquizofrenia psicológicamente, pues sí. Dar un dictamen de psicótico en la psicología, pues sí. Pero es que nuestro dictamen está basado en la palabra de Dios. Yo soy psicóloga. Y como psicóloga nunca dictamino una persona en el área de la psiquis. Nuestra posición como hijos del Eterno es dictaminar lo que la palabra dice. Y yo te voy a llevar a una palabra poderosa. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Óigame lo que le estoy diciendo. Sus hijos pueden estar completamente ya expuestos a estar escuchando espíritus demoníacos en las películas, en los juegos de video, en la música, en el Face, en el Twitter, en Instagram. Ellos están expuestos completamente y usted tiene que tener claridad en esta área. Le voy a hacer una pregunta. ¿Está pasando eso hoy en su casa? ¿Usted tiene hijos con esquizofrenia, dictaminados en la psicología como esquizofrénicos o como psicóticos? Tienes que entender algo.
Si eso es lo que la psiquis está diciendo, entonces vamos a ir a la palabra espiritual para ver lo que la palabra nos está mostrando. Porque la psiquis va a tratar con medicina o con terapia, pero la palabra te trata con el ámbito espiritual, exacto donde necesitamos el remedio. ¿Está pasando esto en tu casa hoy? ¿Sabes? Porque en los últimos 10 años hemos tenido el privilegio de ayudar, y lo digo para la gloria del Eterno, a mucha gente luchando con pensamientos que experimentándose en dificultades bíblicas, experimentando que se están cortando las manos, que están haciéndose rajaduras en su piel, ¿verdad? Porque eso es unos síntomas muy claros de potestades de las tinieblas. Yo no lo puedo ver de otra manera porque la palabra no me permite verlo de otra manera. Entonces, lo que hemos aprendido en este tiempo es ayudarles a cómo tener libertad en Yeshua por estos casos. Cómo nosotros podemos aconsejar, cómo podemos discipular, cómo podemos explicar. Y la única forma de hacerlo es a través de la palabra. Yo quiero llevarlos a una cita que ministra mucho cuando yo estoy compartiendo la consejería de estas áreas. La Biblia dice en el libro de Yohanan, Juan 17, 13 al 20, dice: pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, porque tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me he santificado a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, en el emet. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. En Juan 17, en el último versículo del verso 20, dice: no solo ruego por ellos solamente, sino por los que han de venir, o sea, por el futuro, por ti, por mí, por la semilla que viene. ¿Por qué es tan importante la oración de nuestro amado Yeshua en estos momentos? Porque su oración nos alcanza para entender el emet. Si nosotros entendemos el emet, que significa verdad, de Yeshua, si nosotros venimos al emet verdadero, entenderemos la solución al problema de tantas cosas que están atacando a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestros hijos. Entonces, nosotros no estamos indefensos. Yo no sé en qué parte el diablo nos ha metido a nosotros tanto miedo y tanto temor para combatir lo que hay que combatir. Porque a veces creemos que no sabemos lo que tenemos que hacer, pero la palabra nos dice lo que tenemos que hacer. La palabra tiene autoridad de liberación. Tú no necesitas llevar a tu hijo ni a un exorcista, ni a un adivino, ni a un chamán. Por favor, somos kadosh. Lo que nosotros tenemos que hacer es llevarlo a la palabra y empezar en la palabra a entender el propósito eterno. Entonces nosotros no estamos indefensos. La protección contra el enemigo es la persecución que hubo contra Yeshua. A los discípulos de Yeshua los persiguieron porque ellos habían creído en la verdad. Entonces, cuando nosotros regresamos y ponemos las cosas bíblicas a la manera bíblica, entendemos dónde estamos parados. Entendamos que por ejemplo, la palabra de Yohanan, Juan 14:30, que dice: el príncipe de la potestad del aire. Entendemos Efesios 2:2, cuando habla del príncipe de la potestad del aire. Entendemos perfectamente en qué sitio estamos parados.
Porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Primera de Pedro 5:8. Mira, nosotros entendemos que el propósito eterno de Yahweh es llevarnos a liberación. ¿Por qué digo esto? Los padres de hoy en día, por el contrario, están preocupados por llevarlos al psicólogo o por llevarlos al psicoterapeuta, a que le vayan a la terapia. Pero ¿por qué no los llevamos a Yeshua? ¿Por qué no ir a la fuente de la verdad? Nuestra oración para protegerlos contra las dardos del maligno son poderosas en Cristo para destrucción de fortalezas. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, es cuando encontramos las espirituales de lo que Yeshua nos quiere decir. Mira, Colosenses capítulo 2, verso 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y si nosotros estamos completos en Yeshua, ¿por qué corremos a otras fuentes cuando tenemos la fuente? Ahora, yo no quiero decir que no vayamos al médico. Yo no estoy predicando eso. Yo estoy predicando acerca de lo que es la fuente de Yeshua, en la verdad. Yo no sé qué tipo de problemas espirituales hayan en tu casa, pero hay que ir a la verdad. Hay que ir a la verdad. ¿Sabes? Cuando nosotros operamos la palabra de Dios, recuerda lo que te estoy diciendo. Cuando nosotros operamos la palabra de Dios, primero, con protección espiritual. Y segundo, despojando principados y potestades. Colosenses capítulo 2:15 dice: los exhibió públicamente, triunfando Yeshua sobre ellos en la cruz. Entonces, si nosotros ya tenemos esa victoria que Yeshua hizo en la cruz del Calvario, ¿por qué no entender que hay que hacerlo a la manera bíblica? Porque es más fácil llevarlo al psicólogo, porque es más fácil llevarlo al psicoterapeuta, porque es más fácil arreglar los problemas en el psiquis. ¿Cierto? Porque a veces creemos que eso es lo más fácil. Pero ¿saben? Lo más importante de una familia es un papá, una mamá y unos hijos intercesores. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 3, 10-11, leámoslo, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la quejila a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo que Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro Señor. Pablo hace una manifestación con este propósito eterno. Pablo nos está diciendo a nosotros: entiendan, estas guerras se ganan en intercesión. Yo no he visto una forma más poderosa de entender el orar por nuestros hijos que la intercesión. Es algo que ellos no nos pueden quitar, es algo que nadie nos puede quitar, porque es la base para ver la gloria de Dios. Santiago 4:7: resistir al diablo, ¿y él se quedará? No. Dice, si resistes al diablo, ¿qué va a pasar? Él huirá de vosotros. Él huirá inmediatamente de la mente de tus hijos. Él huirá del cuarto de tus hijos. Él huirá de la casa. Él huirá de la mente de tu esposo. Él huirá de tu casa. La Biblia nos dará clara. Si Santiago nos dejó esa cita, es porque él entendía lo que le estaba predicando. ¿O tú crees que la dejó y dijo: saben, por si alguna vez ustedes tienen lucha, resistan? Y él huirá. No, Santiago nos dejó una cita para decirnos: yo puedo dar testimonio que la intercesión hace que el enemigo huya. Y es así. Entonces, la respuesta más corriente e ingenua del mundo occidental, recuerden que una cosa es el contexto de la iglesia cristiana occidental y otra cosa es el contexto de la iglesia cristiana, digámoslo, mesiánica, Yeshua, oriental. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana occidental se ha olvidado
de la batalla de la intercesión. Y ha sido fatal para la familia de hoy en día. Fatal. Nos hemos acostumbrado a que otros oren por nosotros. Y saben, y esa ignorancia es la que la que ha mantenido hoy en derrota espiritual la familia. Hemos hecho 3 Padres Nuestros, 2 Aves Marías, o hemos recitado Dios bendice a mis hijos, protégelos, cúbrelos y ya, ¿verdad? Esa es la ignorancia. Eso no es bendición, eso es derrota. Es como para que no me vayan a decir, ay, pastora, no diga eso. La ignorancia no es bendición, es derrota. Y sabes, si tu familia está en el centro de un blanco del infierno, y si tu familia está en un centro estratégico para destruirte, para destruir uno de tus hijos, para destruir la mente de tus hijos, la estrategia de Satanás es volverte inoperante, es dejarte inhibido, es debilitarte, esa es la palabra, arrastrarte y quitarte tu verdad. ¿Sabe? Romanos capítulo 6, verso 11 es una cita que nosotros tenemos que resaltar espiritualmente. Muertos al pecado, pero vivos para el eterno. En Yeshua HaMashiach, Adón nuestro. Muertos al pecado, pero vivos para el Mesías. Ahora, ¿cómo le está yendo al diablo en su casa? Yo quiero que tú te hagas esa pregunta otra vez. ¿Cómo le está yendo al diablo en tu casa? ¿Bien? ¿Lo tienes acomodado? ¿Dónde lo tienes? ¿En la sala de tu casa? ¿En los Nintendo de tus hijos? ¿En los juegos de video de tus hijos? ¿En el teléfono de tus hijos? ¿En tu teléfono también? ¿Dónde tienes al diablo en tu casa? ¿En tu alcoba? ¿Por qué pregunta eso, pastora Pili? Porque mientras que el diablo está en tu casa, la tasa de divorcio está creciendo. Tus hijos se están desintegrando. Mientras que el diablo está en tu casa, está entronándose el diablo y Yeshua está haciéndose a un lado de tu casa. Porque mientras que en tu casa no haya intercesión, mientras que en tu casa no haya tiempo de oración, entonces el diablo está en tu casa. Si tus hijos no están leyendo el devocional, el diablo está en tu casa. Ellos están teniendo pereza, ellos ya no quieren leer la Biblia. Si tus hijos no están haciendo el devocional, si tus hijos no están leyendo la Biblia, si tus hijos no están en contacto con el Eterno, el diablo está en tu casa. ¿Duro? Sí, pero es la verdad. Si tú tienes una pelea constante con tus hijos y ellos no llevan 15 años o 12 o 7 o 9 o 20 de vida, o sea, tienen esa edad y tú estás luchando para que ellos sean hijos de Dios y los has crecido en el Evangelio y hoy en día están apartados, el diablo está en tu casa. Eso no suena bonito, pastora Pili. A nosotros nos gusta que nos digan, Yeshua está en tu casa, el diablo está afuera. Pero a veces tenemos a Yeshua afuera y al diablo adentro. Entonces, necesitamos entender 3 niveles de madurez en la vida cristiana. ¿Sabes? El apóstol Juan arrojó cierta luz sobre nuestro dilema cuando categorizó 3 niveles de madurez. Vaya conmigo a Primera de Juan, la carta de Juan. Primera de Johanán 2, 12, 14. Vaya conmigo. Hijitos de la fe. Y mire qué impresionante. Nos identifica a ellos como hijitos. ¿Y sabe por qué Juan, nos quiere identificar como hijitos? Juan identifica 2 personas muy importantes dentro de la categoría de Primera de Juan 2:12. Y dice, ¿sabes? Hay gente que es joven en la fe. Sí, está bien. Hay gente que está llegando al Evangelio. Sí, está bien. Pero hay gente que se ha quedado en la categoría de la juventud. O sea, se queda como un niño espiritual. No avanza. No madura. Entonces,
¿Cómo puede la gente hoy en día, cómo podemos nosotros como madres tener una plena madurez en Yeshua si no tenemos idea de cómo vencer al maligno? ¿Sabe? Nosotros podemos aprender toda la Biblia, toda la Torah, pero si no aprendemos a vencer las huestes del maligno, el maligno nos va a vencer a nosotros. No, pastora Pili, la gente religiosa diría hoy, jamás ocurra eso, pero eso puede ocurrir, eso puede llegar a pasar si nosotros no entendemos cómo combatir al maligno. Eso es importantísimo. Yo creo que una de las cosas más importantes que a nosotros nos tienen que enseñar en la vida de la quejilá es a combatir al maligno. Y no es con 3 zapatazos, tirándonos al piso, pegando 3 gritos. No, esos son costumbres, esos son formas de hacer las cosas. La palabra tiene la autoridad. Esa es la forma como nosotros lo podemos hacer, porque cuando nosotros empezamos, hay algo que yo quiero resaltar en la enseñanza de hoy. Cuando nosotros empezamos a ayunar, el diablo se viene con toda. Cuando nosotros empezamos a hacer confesiones de arrepentimiento, el diablo se viene con toda porque sabe que ya están llegando al punto exacto en donde Yeshua nos quiere colocar. Cuando nosotros hacemos techubá, arrepentimiento, cuando empezamos a confesar pecado, cuando empezamos a hacer el ayuno de liberación, de intercesión verdadera, el diablo tiene que huir de nuestras casas porque estamos colocando la resistencia perfecta contra los dardos que le está colocando. Entonces, no es solo orar, no es solo decir 3 palabras, es colocar los principios bíblicos de arrepentimiento, de techubá, de confesión y de liberación sobre nuestra familia. Ahí es donde el diablo está viendo la resistencia y él tiene que huir. Esos ayunos de liberación que hemos hecho por nuestros hijos, y si tú no has hecho un ayuno de liberación, hoy es el día. Dime, mándame un mensaje a través con la hermana Sandrita y dime, pastora, yo quiero hacer un ayuno por mis hijos. Es que cuando nosotros empezamos a hacer las cosas bíblicas a la manera bíblica, todo cambia. O de pronto no sea por tus hijos, de pronto sea por tu esposo, de pronto sea por tu vida, por tu misma vida. Si usted está entrando en una posición en donde quiere hacer las cosas bíblicas a la manera bíblica, bienvenidas a 50 días de intercesión por sus hijos. Ahora, una segunda parte que quiero tocar en el tema es, usted está luchando contra el adversario con una voz adecuada. Si usted no tiene una posición de voz espiritual, no estoy hablando de gritar, estoy hablando de una voz espiritual, donde usted toma la autoridad de lo que Yeshua le dejó a usted, de lo que le fue delegado, y usted empieza a decir, no, es que yo verdaderamente no puedo hacer eso. Yo mejor le digo a la pastora que ore por mis hijos. No, es que la verdad es que yo ya no creo que yo tenga esa autoridad. No, pastora, usted ora mejor que yo. ¡No! Porque yo no estoy enseñando a la red ni a ninguna de ustedes. Y yo les digo, bueno, denme todos los nombres de sus hijos que yo voy a orar por sus hijos. No, de ninguna manera es no. Yo les voy a enseñar a pescar. Yo no les voy a dar el pescado, porque eso no es lo bíblico. Cuando usted no tiene una voz espiritual y usted se siente fea, o usted se siente que Dios no la ama, o usted siente que usted es tonta, que usted no puede hacer esto, usted no tiene una voz espiritual y necesita pedirle primero al Eterno que le entregue una voz espiritual intercesora y el Eterno se la va a dar. ¿Para qué? Para que usted desarrolle la intercesión. Déjame compartirte algo. Creo que hoy estoy como en la posición de explicar un poco esa parte intercesora. Yo hace 5 años que el Eterno me entregó un grupo de intercesoras para trabajar con ellas.
y formarlas. Y yo recuerdo que la voz de muchas de ellas espiritualmente, estoy hablando espiritualmente, la voz de ellas se sentía con miedo, con inseguridad, tambaleaban, como que no se encontraban en la intercesión. Hoy en día, 5 años después, cuando yo escucho la intercesión de estas mujeres, le escucho una voz que ruge dentro de ellas, el león ruge dentro de ellas y se encuentra un poder de la gloria de Dios. Y eso es lo que quiero formar. Gente que sea capaz de perseverar, que no solo se quede con los 50 días de intercesión, sino que la voz ruja dentro de ellas y ahora sean usadas por el Eterno para no solo interceder por los suyos, que el diablo ya no está dentro de sus casas, sino que ahora ellas puedan utilizar esas herramientas para orar por otras y enseñarles a pescar. No que les entreguen el pescado, no que las debiliten llamándolas y diciéndoles todo el tiempo, ora por mí, ora por mí. No, te voy a enseñar a orar por ti. Eso se llama la voz que ruge dentro de nosotros. Al aire, 50 días de intercesión por nuestros hijos. Entonces, la batalla real, es real, mis amadas. Esto no es una batalla inventada, esto es una batalla real. Permítame que le cuente lo que creo de la batalla real. Si yo no entiendo, entonces, la batalla real, es real, mis amadas. Esto no es una batalla inventada, esto es una batalla real. Permítame que le cuente lo que creo de la batalla real. Si yo no entiendo la batalla real, si yo no le hablo a usted de la batalla real, fácilmente usted no llega a los 50 días. Fácilmente usted se queda en el cuarto día, usted ya dice, ay, no, yo creo que yo no soy para esto. ¿Sabe? Porque es una batalla. 50 días de intercesión se te puede levantar una batalla real. Pero si se levanta es porque estamos en buen camino. Es porque quiere decir que algo grande va a suceder. Ahora, escúchame. La lógica de la palabra, la lógica de la Torah, dice en Juan 8, 31, 32, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yeshua dijo, yo soy el camino. Él dijo, y la verdad, el emet y la vida. En Yohanan 14:6. Yeshua rogó en la oración como un sumo sacerdote por nosotros, como la orden del Sadoc poderoso. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Entonces, la primera pieza de la armadura, recuerden que eso lo enseñé ya cuando estábamos haciendo el entrenamiento de guerreros intercesores. Y les dije, la primera pieza que un intercesor, que una madre intercesora se tiene que colocar es ceñirse con el emet, con la verdad. Efesios 6:14. Si te perdiste el entrenamiento, cuando tengas tiempo, ahí en YouTube está el entrenamiento de Efesios 6:14, el entrenamiento de guerreros intercesores. Te tienes que beber esto, te tienes que beber hasta los tuétanos el entrenamiento de intercesión. ¿Por qué? Porque está en la victoria. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante entender cuando Dios mató con tanta especularidad a Ananías y a Zafira? ¿Por qué el Ruja vino contra ellos y los mató en la época de la iglesia primitiva? Pedro preguntó, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Ruja HaKodesh y sustrajeses del precio de la heredad? Hechos 5:3. ¿Sabes? El mensaje es claro. ¿Por qué mentimos hoy? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Es que si entendamos que esto es una lógica espiritual bíblica para entender dónde Satanás está sentado, dónde está parado en ese momento. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos es emet.
La iglesia primitiva tomó una autoridad en el Emet, en la verdad, y la verdad los hizo libres. ¿Cuántas cosas les han sucedido a tus hijos? Y tú me puedes decir, el pastor ha llorado por ellos, yo sí he intercedido. Sí, pero le has permitido al diablo quedarse en la sala de tu casa. O sea, no has sacado al diablo de tu casa. Has orado, has intercedido, te has tirado al piso, has gritado, has llorado, has orado en lenguas, has reprendido aquí, has reprendido allá. Pero el diablo está en la sala de tu casa. Hay una película que me encanta cuando en Cuarto de Guerra la mujer que está pasando ese momento difícil se para y empieza a resistir al diablo y le dice, fuera de mi casa, y abre la puerta y lo saca. Y le dice, tú no vuelves a entrar aquí. Eso se llama sacar al diablo de tu casa. Porque ella se hubiera podido meter todo el tiempo en su closet y orar en su closet, y el diablo está en la sala, en el comedor, en el cuarto, en la cocina. Necesitamos que él salga. Y la única forma que él puede salir es a través de entender la intercesión. ¿Por qué? Porque esta es la forma en que nosotros vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestra casa. ¿Sabe? Cuando Eva creyó la mentira, ¿se acuerdan que la varona le creyó una mentira al diablo en el huerto del Edén? Y le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? O sea, ella permitió que el diablo se parara al frente en el huerto del Edén. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios por ella haberle permitido al diablo hablar con ella, pararse en el huerto del Edén? ¿Sabes qué pasó? El Señor dijo, usted no pudo manejar la situación de resistir. Yo se lo advertí, para afuera todos. Diablo, varona y varón. Se fueron para afuera. O sea, en vez de que ellos se quedaran en el huerto, en vez de que la varona hubiera resistido al diablo y hubiera dicho, huye de aquí, los tres tuvieron que salir del huerto. Yeshua tuvo que venir a la cruz y volver a traernos a nosotros para podernos volver a implantar en el huerto, para podernos volver a entrar al huerto. Pero no sabíamos cuál era el camino. Yeshua es el camino. Entonces, amadas, hoy es un día de muchísimo entendimiento espiritual en la intercesión. Ustedes tienen un nivel en este momento en que tienen que entrar, en donde la intercesión tiene que ir a otro nivel, a otro momento, en la mente, en el alma y en el cuerpo. Y la batalla espiritual por la mente no funciona según las leyes naturales. Ninguna barrera física puede confiar o restringir movimientos de Satanás. O sea, lo físico no captura a Satanás, amadas. Es lo espiritual. El resultado de entender esto es lo que nos va a llevar al éxito con nuestros hijos. Ahora, por favor, todo extremo es vicioso. No se vuelvan extremistas. Porque cuando nosotros damos esta enseñanza, mucha gente es extremista. Entonces, todo lo demonizan. Y no es así tampoco. No seamos extremistas. Veamos las cosas espirituales en el ámbito espiritual. Amén. Pasemos a nuestra siguiente sección. Hablemos en familia. Bajo la dirección y conducción de la pastora Pili Alfaro. Estamos presentando 50 días de intercesión por nuestros hijos. En este momento voy a dar respuesta a un mensaje de texto que me enviaron por WhatsApp con una pregunta. Pastora Pili, mi hijo está pasando de la adolescencia a la adultez. Ayúdenme a enfocarme en cómo poder interceder por él. Está en rebelión, está en una actitud perezosa, no quiere leer la Biblia, no quiere orar. Va a la iglesia, pero no lo veo que esté entendiendo lo que se dice. ¿Qué pregunta tan interesante, no les parece? Yo traje esta pregunta, no doy los nombres de las personas por respeto a cada una en su pregunta, pero yo creo que esta pregunta toca los címbalos de los oídos de nosotros, porque muchas de nosotros o muchos de ustedes están pasando por una situación similar posiblemente. Déjame recordarte que es difícil
con los labios expresar lo que voy a expresar. Pero espero que en la parte espiritual usted tenga el discernimiento de entender lo que le voy a explicar. Y lo voy a explicar con el mismo tema que vimos hoy. Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Efesios capítulo 6, verso 4. Pero la misma cita de Efesios dice: hijos, obedeced a vuestros padres. A ver, ¿cómo vamos a coordinar esas dos partes en la época de la adolescencia de nuestros hijos? ¿Sabías que la adolescencia, la palabra adolescencia en la Biblia no existe? ¿Sabías que la palabra adolescencia es un término psicológico? Eso es importantísimo, ¿no les parece? En la Biblia, lo que sí aparece es que en la edad de los 13 en adelante hasta la edad de los 21 es considerado, a partir de los 13 años, un niño es considerado bar mizvah, responsable ante el Eterno por los mandamientos, por los mismos y por su responsabilidad con el Eterno. Y las niñas son las bar mizvah, que son consideradas por el Eterno también responsables ante el Eterno por los mandamientos, por los estatutos y por las ordenanzas bíblicas, por la Torah. Entonces, nosotros, como muchos no han criado a sus hijos en ese territorio, nos hemos criado en la cristiandad y les hemos dado el plan de salvación y les hemos hablado de Yeshua, pero no les hemos enseñado la constitución del reino. Entonces ellos crecieron escuchando los mismos sermones de lo mismo de la salvación, de Juan, de Mateo, de Marcos, de Lucas, y de Juan, y Marcos, Mateo. Y eso está bien, no estoy combatiendo, jamás sería una herejía combatirlo. Lo que estoy diciendo es que ellos nunca escucharon la constitución del reino. Ellos nunca escucharon, posiblemente, la Torá del reino. Entonces, ¿qué pasa? Posiblemente ellos crecieron sin el Shema. Oye, Israel, el Señor uno es, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Posiblemente ellos no crecieron con el Shema de Dios. Entonces, eso en la psicología lo llaman adolescencia. Entonces, cuando ellos crecieron y tomaron ya posición, ahora van a la congregación y no encuentran sabor en la congregación, tienen pereza, no leen la Biblia. ¿Por qué? Porque no hicieron al Señor, al Adón, el Señor de sus vidas. ¿Y de quién fue el problema? ¿De los pastores o de los padres? Ahí quiero que te respondas clarísimamente dónde estuvo el desafío espiritual. Entonces, un adolescente, digámoslo en la psicología, pero en la Biblia, un joven, un muchacho bar mizvah, una mujer bar mizvah, es de mayor importancia en explicarle la constitución de la Torah. Mire, mis amados, hoy en día cuando uno habla de Torah, la gente cree que está hablando de ley. Y la palabra Torah no significa ley, significa enseñanza. Oh, Dios santo. Si alguna vez se hubiera enseñado de esta manera y se levantado hijos de toraicos, en donde ellos aprenden a que cada día, o sea, ellos hicieron devocional ayer, es lo que les enseño a nuestros hijos. Y yo les digo, el devocional de ayer se volvió ceniza. Ya, se acabó, eso fue la leña de ayer. Pero hoy es una nueva leña sobre el altar. Entonces, si tú no pones leña cada día, es lo que les explico a nuestros hijos, si tú no pones leña cada día tienes ceniza acumulada, porque no hay nada y se va a apagar. ¿Cuántos de tus hijos están con una ceniza en este momento asistiendo a la congregación? Tienen pereza, tú no les encuentras la llama
del Eterno sobre ellos. Están apagados, no quieren orar, no quieren ir a la iglesia, no quieren leer la palabra. Están apagados. ¿Por qué? Porque se volvió ceniza. Estudiaron, vieron la Biblia, se aburrieron, no entendieron o lo entendieron, pero se aburrieron porque ellos acumularon ceniza y hoy están apagados. Necesitamos volver a interceder para que cada día ellos vuelvan a prender la leña, la llama en su altar espiritual. Y tú no, ya, porque ya cuando ellos, imagínate que en la Torá, cuando ellos cumplen 13 años, ya ellos son responsables ante el Eterno por sus desafíos eclesiásticos, por sus desafíos de leer la Biblia, de orar, de ir a la quejilá, de sus compromisos con el Eterno. Ya son entendidos en eso. Tenemos una labor, por eso estamos en 50 días de intercesión, en que se vuelva a encender la llama en nuestros hijos. Y cada día ellos quemen leña en el altar. Y cada día haya un sacrificio vivo, agradable y aceptable al Eterno en cada uno de ellos. Ese es el foco de la intercesión. Y eso nos toca ahora comenzar. No te quejes si tienes problemas con tus hijos. Este no es el momento de quejarnos. Este es el momento de actuar. Porque todo lo que pasó, ya es ceniza. Todos los errores que cometiste ya son ceniza. Hoy es un nuevo día. Y hoy es un día para comenzar a colocar principios bíblicos de la manera bíblica. Olvídate de que alguien te esté diciendo, no, que la Torá fue abolida. Quita todas esas mentiras. Eso son solo, mira, cuando tú ves todas esas mentiras, esas cosas que nos han dicho, eso de que las fiestas del Eterno fueron abolidas, eso de que las cosas de Dios ya no están, eso es lo que tienen a nuestros hijos en este momento, como están, porque a ellos no les enseñamos nosotros lo que a nosotros nos debieron de haber enseñado. Así que, un día de shalom para ustedes. Ha sido un privilegio estar con ustedes en este estudio de hoy, de 50 días. A continuación les dejo la intercesión por sus hijos. Shalom. Shalom. Tiempo de oración en 50 días de intercesión por nuestros hijos. Aquí termina Hablemos en Familia, bajo la dirección y conducción de la pastora Pili Alfaro. Hasta pronto. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia.